estaba estudiando, tenía como 15 años, el profesor de filosofía que me utilizaba, porque sabía que yo me gustaba discutir doctrina. Me dijo: Torres, pero ¿cuál es la diferencia fundamental entre el catolicismo y ustedes? Porque nosotros creemos en la Biblia, creemos en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia fundamental es que ustedes dicen obras, salvación. Y nosotros queremos salvación, obras. Vamos exactamente al revés. Eso parece sutil, pero es fundamental. Nosotros no nos portamos bien para, nosotros nos portamos bien porque. Es una consecuencia y no un causal. Yo no estoy buscando, sino porque soy. Fíjense, cuando habla la madre del rey Lemuel, esa fue bien inteligente. Ella me dijo: cuidado, me toca el licor, toque eso es pecado. Cuando le digo: mírate tú quién eres, un rey. Eso del vino no es para los reyes. Déjale eso a la gente triste, a la amargada, pero tú no. Tú tienes que estar sobrio, porque tú tomas decisiones. Es decir, fíjese usted el abordaje tan radical, diferente. Entonces nosotros creemos en la zanahoria y el garrote, porque así nos enseñaron los católicos. Se porta bien, zanahoria; se porta mal, garrote. Y ahí vamos. Así criamos los hijos, así hacemos todo, porque ese no es una religión, es una forma de vida, es una cosmovisión. Nosotros no creemos eso. Sí creemos en el buen comportamiento, pero el buen comportamiento no es para, sino porque. El perrito no ladra para ser perrito, sino porque es perrito, ladra. El cristiano no se porta bien para ser salvo, sino porque es salvo, se porta bien. Es una consecuencia. Creo que eso... Muchas gracias. Pero este me gusta más. Gracias. Entonces creo que si nos queda esa parte bien clara, ya tenemos un buen fundamento. La vida espiritual se produce en el hombre porque cree el mensaje de Dios. El hacer yo lo puedo fabricar. Yo puedo comportarme. Ahora estoy aquí de pastor y claro, me tengo que comportar porque no me queda ni regular portarme mal aquí. Entonces yo aprendo a ser pastor. Ponerme la chaqueta, la corbatica, hablar comedidamente, ¿verdad? Y comportarme. Y cuando salga el diablillo, entonces eso es comportamiento. Pero ni José habló así. José estaba solo con la oportunidad de pecar y dijo: no, pero ¿cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios. Nadie lo estaba mirando ni criticando, ni la señora se sabía cuál era su costumbre, así que para ella hubiera sido normal delante de su Dios. ¿Y cómo haría yo este grande mal? Y pecaría contra mi Dios, nada más. Entonces fíjese usted cómo cambia. Si usted se porta bien porque el pastor la está o lo está viendo, usted se porta bien por miedo, por temor. Pero si usted, cuando nadie lo está viendo, no es capaz de, ante su propio espejo, portarse mal, porque ¿cómo haría yo eso? Mira quién soy yo. Yo no hago eso. Entonces usted es un cristiano. Esa es la diferencia. Y entonces ahí pasamos al otro tema de hoy, que es enseñados por la palabra. Y creo que enseñados por la palabra toca precisamente al resultado al que estamos apuntando. Este verso tan conocido que le hemos citado en estos días varias veces: ¿con qué limpiará el joven su camino? Yo he leído muchas recetas para que un joven se porte bien. Entonces tenemos psicólogos, y el psicólogo da una conferencia de conductualismo y él te enseña cómo te puedes portar bien. Y no es mentira. Pero es que la iglesia, la Biblia no te enseña un buen comportamiento.
Eso no es el punto. El punto es lo que yo soy. Y lo que yo soy debe generar lo que hago. Es decir, yo primero soy, el ser es primero. Primero el ser, después el hacer. Yo voy a ser Álvaro cristiano. Entonces, eso de ahí en adelante va a demandar. No sé si ustedes han leído una fábula que está en la Biblia, que dice que los árboles del campo se reunieron para elegir un rey. ¿Cierto? Y entonces, ¿cuál era el razonamiento de cada uno de los árboles? Bueno, yo no puedo dejar de producir aceite. Si yo produzco aceite, con eso se honra a Dios. No, yo no puedo dejar de producir dulzura. Yo no puedo dejar de producir mosto. Es decir, cada planta tenía una función propia que no tenía que fabricar. Los cristianos, desgraciadamente, en un mundo católico, nos han mezclado, hemos hecho un sincretismo religioso. Y hablamos bíblico, pero practicamos católico. Y entonces nos portamos como si fuéramos católicos, pero hablamos como si fuéramos bíblicos. Yo conocí una señora en Bucaramanga, que ella había leído la Biblia 30 años arrodillada. Nadie le mandó eso, pero ella lo hacía como una reverencia a la palabra. Ya cuando se convirtió, ya le enseñamos, se liberó de eso. Pero hay cristianos nuestros que sin darse cuenta piensan como esa señora. En una reunión de pastores formamos una discusión, conversatorio, y entonces el hermano dijo, imagínense que hay gente tan irreverente que se arrodilla sobre la Biblia. A él le parecía una irreverencia, pero pusiera el libro y se arrodillara. Porque ¿cómo se va a arrodillar encima de la palabra? Estaba en la reunión y dije, hermano, yo siempre vi a mi pastor arrodillado sobre la Biblia, siempre. ¿Y quién era su pastor? El hermano Larzo. Siempre él ponía la Biblia y se arrodillaba. No sé si ni siquiera lo pensaría, porque el libro es un libro, es un papel y un cartón forrado. Él lo que es reverente es la palabra de Dios, y el libro no es la palabra de Dios, es el libro. Uno sin darse cuenta va montando unos valores equívocos. Entonces, le hace uno unas recetas. ¿Con qué limpiará el joven su camisa? Hermano, ¿usted quiere mantenerse santo? Ayuno, oración, vigilias, no falta una escuela dominical. Todo eso puede ser bueno, pero esa no es la receta que da Dios. Son prácticas cristianas que tenemos, sanas. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Ahí lo dice. Tú vas a discutir con eso. Entonces, ¿tu religión te la inventaste tú o tú la aprendiste de la Biblia? Porque mi religión debe ser fundamentada en lo que yo leo aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso lo dice la Biblia. Entonces, yo no puedo decir, hermano, usted quiere mantenerse sin pecado, no ande con fulano, no vaya a tal parte, no pase por acá. Puede ser que eso te mantenga como alejadito de algunas cosas, pero lo que tú llevas allí no se te va porque te pases por otro lado. Tienes que llevarlo ahí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Y la Biblia dice para no pecar. Es decir, que uno puede vivir sin pecar. En Judas dice, el cual puede guardaros sin caída. Y que el cristiano, bueno, como todo el mundo, a veces uno se cae, no.
Esa es la teoría católica. El cual puede guardaros sin caída hasta el día. Entonces el primer planteamiento que yo voy a hacer es una cosa. ¿Dónde vamos a aprender nosotros nuestra vida cristiana? ¿En la televisión? ¿En los libros que escucho? ¿En las experiencias que algunos me cuentan? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? Bueno, es que mi paciencia, que no se la vamos a discutir, pero como experiencia es válida. Nosotros muchos tenemos experiencias personales que no son inventadas. Está bien. Pero eso es a nivel de experiencia personal. Pero si queremos una norma general, tenemos que seguir es lo que Dios dice. Yo he hecho este planteamiento. Si yo fuera un profesor, diga usted de inglés, entonces la hermana es profesora de inglés, pero salía embarazada, con todo respeto, salía embarazada, respeto. Entonces dice, mano, ya llegaron los 9 meses, me tengo que ir a dar a luz. Entonces necesito una licencia de parto. Entonces me contratan a mí de licencia y no podrá enseñar. Entonces yo voy a reemplazar. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer con la clase que ella me pasa? Porque ella se fue y no pudo hablar conmigo porque ya iba, ya casi le dolía. Entonces yo me atiendo a la clase. Lo primero que hace un profesor es que él nivela la clase a ver por dónde lo dejó ella. Ella llenó el temario, tal cosa, pero yo no sé si lo enseñó bien, si los niños lo asimilaron. ¿Sabes qué hago yo? Yo hago una nivelación. Bueno, muchachos, vamos a hacer a ver cómo están ustedes, para yo arrancar. Una vez que tengo los resultados, ¿cuál es el nivel que yo voy a escoger? ¿El más alto o el más bajo? Cualquier profesor hace eso. Porque los que están altos también. Pero si yo arranco ahí, los que están abajo se me quedan. Y en una clase, ¿cuántos sacan 10? ¿Qué porcentaje creen ustedes que saca 10? El 1. Pongámosle el 10 y el 90. Yo normalmente sé que la mayoría está, entonces yo arranco por abajo. Si nosotros somos así de inteligentes, ¿qué tan inteligente será Dios? Entonces Dios miró a la humanidad. Me voy a hacer cargo. Hizo un diagnóstico. Y él dice, hermanito querido, desde la planta del pie hasta la mollera, no hay en él cosa sana sino hinchazón y podrida llaga. Y se ve que la profesora anterior no las curó ni las suavizó con aceite, con todo respeto. Tú tengas tu niño ahí ya. Entonces, vamos a arreglarlo, porque esto está muy mal. Entonces, Dios tuvo que hacer un proyecto de salvación adecuado al hombre. Y tuvo que coger el nivel más bajo para que no se le quedara a nadie afuera. Entonces tú no puedes cambiar el plan de trabajo que se ha hecho Dios después de haber hecho una nivelación, porque Dios es el mejor maestro del mundo. ¿Cómo le vas a cambiar el plan si tú eres menos que Él? Es decir, Dios me dice, mi Álvaro, ya yo me di la situación. Y lo único que cambia al hombre es que guarde su corazón mi palabra. Si la guarda ahí, yo te aseguro que consigo. Los gradúo a todos. Entonces nosotros pensamos al contrario. Ay, hermanos, si usted les exige hasta aquí, dan hasta aquí. Si le exigen hasta aquí, hasta subterráneo. ¿Verdad?
Porque uno cree que entre más le exigen, mejor rinde. Eso en gimnasia tal vez. Pero en la vida cristiana, Dios, yo por ahí enseñé eso de matrimonios. Y yo dije, aplicando el método de Dios a la vida matrimonial. ¿Y cuál es el método de Dios? Que Dios estaba aquí en lo alto. Y quiso ayudar al hombre y el hombre estaba allá. Y dijo, hey, si quieres que te ayude, sube. Y el hombre decía, ¿puedo? ¡Suba! Entonces no hizo eso. Hey, espérate. ¿Cierto? Y se bajó allá. Eso es lo que Dios hace. En vez de hacer subir al hombre, Él bajó allá. Porque el hombre no hubiera podido subir nunca. Ese es el método de Dios. Tú lo vas a encontrar en la Biblia por todas partes. Dejemos que la Biblia nos enseñe, porque el que conoce a Dios es el hombre. Yo compré cuando salió la Renault 12, cuando eso era pinta, era pintoso. Me compré una, ese era el último modelo y el último grito de la moda. Me compré una Renault muy bonita, era metalizada, azul turquí, pero linda. Entonces yo voy a recogerla a Madrid, vivía en Valencia. Enseguida, señor, ya se la trajo, es que a la revisión está pasando y tal. Yo dije, apúrate que son 350 kilómetros con un poquito de montaña, son como 5 horas y media. Y quiero llegar a mi casa siquiera a las 12 de la noche. Enseguida, sí. Como ya se pasó de las 6, dice, pero no te preocupes, la camioneta la pone a 100 y eso llega ya. Y dice, pero es que el manual dice a 80. No, es que ellos exageran un poquito. Bueno, yo me eché a reír. Pero dime una cosa, ¿cómo crees tú que iba a ir yo? ¿A 100 o a 80? Tú vas a 100 y llegas bien. Y a los 3 años se te daña el carro y ni sabes por qué. Porque arrancaste mal. Porque para despegar ese motor, ahora ya los motores vienen un poquito más trajinados cuando uno los usa. Pero en esa época, si tú lo hacías, tú llegabas bien y no te varabas. Y no te varabas mañana ni al año entrante. Pero que tenía que ser 5 años, a los 3, listo, te sacó la mano. Entonces nosotros, si queremos que esto no funcione, el manual está ahí. Dice 80, 80. No, hermano, es que 80. Punto. Es que Dios es el que dice. Entonces, la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo es que debemos vivir la vida cristiana. No podemos olvidar que el Maestro nuestro se defendió, fue así. Escrito está. Hermano, comprenda que Dios se compromete con lo que es mal. Primero, que ellos no leen bien la Biblia. Ellos leen y no leen bien. Todo lo que pidierais creyendo, lo recibiréis. Entonces yo le pregunto a todos los que están aquí, la experiencia de ustedes, sin inventar, ni decir mentiras, ni tener vergüenza, ¿a cuántos les han concedido todo lo que han pedido? ¿Verdad? Entonces tenemos dos opciones. O yo soy un incrédulo, o la Biblia no se cumple. Eso es porque no leemos bien. Una cosa que fue una circunstancia, la tomamos como un principio general, primero. Pero la misma Biblia tiene versículos que te aclaran. En la carta de Juan dice, y sabemos que tenemos las peticiones de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pedimos de acuerdo a su voluntad. Entonces, si tú juntas los dos versículos, todo lo que quieras creyendo según su voluntad lo recibiréis. Eso sí está completo. Entonces nosotros no nos inventemos un poco de teorías maximalistas que después no se nos cumplen. Entonces lo que parecía una fortaleza de la fe se convierte en una debilidad.
Porque yo digo, no, me dijeron que si ayunaba, esto pasaba. Y ayuné 3 veces y nada. Entonces esto no funciona. Sí funciona, pero te dijeron mal. Porque tú te pusiste a ir a una persona en vez de buscar la palabra. Y Dios se compromete con esto que está dicho. Él se defendió. Está escrito. ¿Por qué es así? Te lo voy a explicar. Bueno, la palabra revelación tiene un uso coloquial. Dice, hasta ahora me desayuno. Y a eso le llama revelación. ¿Cierto? Cuando yo viví en Canadá, yo traduje ese dicho al inglés. Nadie entendía. I just took my breakfast. ¿Eso qué quiere decir? Pues no que rompí el ayuno. No quiere decir, mi ayuno de conocimiento lo acabo de romper y ya me enteré, ¿verdad? Me acabo de desayunar y me acabo de enterar. Pero esto no sonaba así. Y que se desayunó ahora. Qué raza. Yo siempre fui inventor. Entonces, la revelación no es el uso coloquial que le damos a la palabra. Todo lo que yo me entero no es una revelación. La revelación en cuanto a la revelación de Dios ya está dada. No hay más revelación. Dios ya reveló lo que iba a revelar. En el sentido académico de la palabra. Lo que Dios da ahora es iluminación para entender la revelación. Entonces, coloquialmente uno se dice, de pronto hasta un predicador lo dice, pero no está haciendo teología, sino está usando la predicación, es verbal, es improvisada, es coloquial. Cuando estamos usando aquí la palabra, generalmente usamos el término coloquial, a menos que dice, hermano, como dice la Escritura, literalmente ya está. Si la dice mal, ya se comprometió porque él sí está intentando explicar algo ya académico. Pero uno coloquialmente dice, no recibí la revelación que esta niña está embarazada. Es que dice, me acabo de enterar. Esa palabra revelación no significa teológicamente lo que la Biblia dice. Pero la revelación, la verdadera revelación, ya se dio. Dios se tardó 4000 años y pico para escribir los 66 libros de su revelación. Así que eso no fue en un solo día. A Dios le costó esperar porque el ser humano no podía recibirlo todo una sola vez. Y nos dio una revelación. Esa revelación ya está dada. Así que tú no vas a tener más revelación. Tú puedes tener una iluminación, una develación de lo que no comprendías y Dios te ilumina para que lo comprendas bien. Pero no puedes inventar una cosa nueva. Esto es tan estricto que Pablo dice, si algún ángel del cielo te da otra revelación, sea maldito. Esto es duro, la palabra dura. Porque la palabra anatema no suena a nosotros que no suena a nada, pero maldito ya es otra cosa. ¿Cierto? Ya suena, uy, a mí me da esta cosa decirlo, me da, ¿verdad? Se siente uno maluco. Pero estamos enseñando y hay que decir la verdad para que veas tú lo grave que es. Una persona que se pone a inventar revelaciones, cuidado, el anatema está cerquita. Eso no es así. Nosotros tenemos una iluminación del entendimiento. Así que nosotros tenemos que definirnos cómo vamos a fundamentar nuestra fe. Hermano Dross y yo estábamos hablando un día de una doctrina y estábamos de acuerdo. Sí, lo que él decía, porque nos enteramos de otro que enseñaba una cosa rara y los dos nos podíamos hablar y resulta que los dos coincidíamos que eso estaba mal. Entonces él me dijo, sí, hermano Álvaro, porque yo caí al río. Y yo me vi cuando salí del cuerpo del río y me fui. Y llegué allá y me dijeron, no, regrésate que no has terminado. Y volví a mi cuerpo y me sacaron. Bueno, yo no dudo esa experiencia, pero eso no es fundamento para una doctrina.
Porque es que uno no es que uno niegue lo que las personas viven, sino que ese no es la doctrina. Mano, eso es así, porque una señora me contó, no te pudo contar lo que sea, pero lo que creemos es lo que está ahí, sin negar lo que le pudo haber pasado a ella. Porque Dios tiene sus cosas con personas y les puede de pronto iluminar algo, aclarar algo, de pronto advertirle algo, pero a eso es a ella. Lo malo de los que se creen profetas ahora es que ellos creen que Dios le dijo algo y nosotros todos tenemos que estar de acuerdo. Hermano, es que son rebeldes, Dios me está hablando. No, el rebelde es el profeta, porque la Biblia dice, el profeta hable y la iglesia juzgue. Y él debe someterse a lo que la iglesia juzgue, porque lo que la iglesia ate aquí se queda atado, y lo que desate aquí está desatado. La iglesia tiene una autoridad que la gente no le quiere reconocer, pero es así. Hermano, y si la iglesia está equivocada, puede ser, pero tú, si eres espiritual, te sometes. Y el tiempo dirá si tú tenías razón. Pero no puedes levantarte en contra de la autoridad, porque Dios puso a la iglesia como autoridad de eso, de la iglesia juzgue. Es posible que la iglesia se pueda equivocar, porque los seres humanos se pueden equivocar. Pero quédate quieto, tranquilo. Tú dices, no, ya yo dije lo que tenía que decir, y si lo creyeron, no. Espera. De pronto te da la oportunidad de decir, yo te lo dije. Bueno, está bien. Pero los que somos espirituales nos sometemos a lo que la Biblia enseña. Así nosotros no vamos a estar andando mal. Así que todo lo que creemos o practicamos debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Todo ese montón de cosas que pasa a veces en el altar, de imponer las manos a todo el mundo, eso es porque la gente no hace lo que la Biblia dice. La Biblia dice una cosa y los otros hacen otra. Hasta nos advierte que no le pongamos las manos ligeramente a una persona. Pero la diaconisa consagrada, que se cree una semidiosa, le pone las manos a todo el mundo y no hay quien le diga nada, porque se va a otra iglesia donde la escuche. Pero la Biblia dice, si nosotros o creemos lo que la Biblia enseña o nos inventamos nuestra propia religión. Yo he creído la Biblia. Y le digo la verdad, vea, a mí no me importa que fuera un Dios, o que fueran 10, o que fueran 20, o que fueran 1 o 3. Si la Biblia dijera, Torres, son 100 dioses, eso diría yo. Pero ahí dice que es uno, digo que es uno. Y de ahí no me muevo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es uno. No me interesa si el que lo dice es un apóstol de los de ahora, o un hombre que nosotros apreciemos mucho. Él puede ser muy apreciado, pero aquí a los que hemos apreciado y se salieron, los votamos. O se sujetan o se van. Porque nosotros leemos en la Biblia que es uno y no queremos otra cosa. Alguien dice, mano, hay los creyentes ahora ni cargan la Biblia, no parecen cristianos. Nadie nunca me enseñó a mí que uno lleva la Biblia para parecer cristiano. Hay un poco de impíos que llevan Biblia. Es más, hay unos que meten la Biblia, la hacen hueca y meten una pistola y con eso te atracan. Pero eso no parece cristiana porque lleve una Biblia. Pues es un pícaro. A mí mi pastor me enseñó, traiga la Biblia para que sepa si el predicador está diciendo lo que está escrito ahí. Era para controlar al pastor, no era para parecer cristiano. Y para eso era. Su hermano Larsen decía eso. Traiga la Biblia para que usted mire y vea si yo estoy predicando la palabra de Dios. Y nos enseñaron a estar alertas. Lo que no está, no está. Así lo diga el Papa Chirulo, no importa. No está. Y créame, eso nos dio mucha firmeza y mucha estabilidad. Si uno se torcía, no, que se tuerza, yo igual sé lo que dice él. Si el que me la enseña la está explicando bien, gloria a Dios. Pero apenas había un creyente Cúcuta, él estaba yendo a los cultos
Entonces él aprobaba o desaprobaba los sermones. Y cuando tú decías algo, decía, ¡lucha! Te golpeaba aquí duro, ¡lucha! Entonces, un día estaba en Barranquilla, yo estaba enseñando. Entonces, yo estaba enseñando sobre la historia de Abel, Caín y eso. Sí. Digo yo, bueno, yo venía bien y él venía, ¡lucha! Me daba los aleluyas así, ¡lucha! Y de pronto digo yo, y aquí dice que Caín conoció a su mujer. No crean que es que ese día él la conoció. Sepa, este me la va a cambiar ahora. Nos reímos todos porque él venía bien, lucha, y después, Bueno, estaba equivocado porque no esperó escuchar lo que yo iba a decir, pero sí tenía razón. No importa quién sea el que enseñe, lo estoy siguiendo en la palabra de Dios. Nosotros no podemos convertirnos y no podemos enseñar a nuestros creyentes a ser borregos de una persona. Eso no se puede ser. Nosotros respetamos la Escritura, amamos la Escritura, nos reunimos como esto para aprender a entenderla mejor. No para que nos las manipulen y nos los metan en la cabeza. No, nuestra juventud tiene que tener la palabra, amarla, estudiarla, examinarla, para saber qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Y lo malo que está pasando es que las personas se están dejando engañar porque no estudian la palabra. Como no la estudian, no tienen argumentos para decir eso es así o no es así. Uno por lo menos puede preguntar. Si me dicen algo que yo no me suena porque yo he leído otra cosa, digo, hermano, no, ¿es así o es así? Y hermano, uno se puede equivocar aunque sea un predicador. Que eso no es, yo no soy Dios. Puedo hablar, de pronto se me da un lapsus y me equivoco. Pero si un hermano me dice, hermano, usted eso es así. Una vez me pasó a mí en Cartagena, yo estaba enseñando, y me acuerdo que fue, pero yo lo expliqué. Y una hermana, después de culto, me dijo, ¡ay, qué hermano Álvaro, qué alegría, gracias! Ahora sí te digo, usted dio tal, y yo pensaba que era así, pero ahora me doy cuenta que lo que ella me explicó era al revés. Así que entendió que yo había dicho lo que no era. Y dije, no, hermana, es como usted creía. Ah, bueno, gracias. Y fui a saludar a otra y me dijo, ¡ay, qué hermano, eso que usted aclaró ahora sí! 4. Conclusión, lo dije mal. No puede ser que 4 oyeron mal. Así que a la próxima escuela dominical, hermano, el domingo pasado enseñé esto. Y quise decir esto, pero se ve que no me salió claro. La verdad es esta y no esta, sin mucho sermón. Pero tú no puedes permitir que la iglesia quede... Porque tú no puedes decir que te equivocaste. Que no, la verdad es la verdad. Y nosotros somos amantes de la verdad, no de las personas. Con todo el respeto que le tengamos al que sea. Lo amamos, lo respetamos, sí, claro, pero óyeme, aquí solo hay un Dios. Y los demás no lo somos. Así que uno se puede equivocar. Y ojalá que nadie se ponga en ese plan que nunca le pueden corregir. Ahora, si tú corriges, tienes que estar seguro que lo que vas a corregir, vamos a ser enseñados por la palabra. Bueno, en la costa hay una buena costumbre, y es la tertulia. La tertulia es muy edificante, porque uno se reúne y ahí se discute sin pensar en los rangos, sino que uno habla y comparte. Eso ayuda mucho a aclarar. Y ojalá que en vez de reunirse a ver quién de las reinas tiene las mejores medidas, discutan la palabra de Dios. Hoy viste el último modelo de bikini que salió. Uy, mija, se le ve todo el ombligo. Y a nosotros, ¿qué nos interesa eso? ¿Verdad? Mejor mira, mija. Claro que en la Biblia se ven los ombligos también. Pero no nos metamos con los ombligos, metamos con la palabra que edifica. Y que nos da fortaleza espiritual, conocimiento de la palabra de Dios. ¿No te habías dado cuenta? Es que le estoy descubriendo
andar con jóvenes es malo porque se les corrompe la mente. Pero aquí estamos para decirnos la verdad, para mirar la palabra como es, porque si no, mejor no nos reunamos. Yo sí creo que entre lo que el hermano Muñoz tiene que enseñar y lo que se enseñó ayer, no sé exactamente cómo lo trataron, pero hay unas normas para la interpretación de la Escritura. Entonces sería bueno que usted, si no las enseñaron o si no las dicen esta tarde, usted las averigüe. Eso no es tan difícil. La Biblia, como libro, es la palabra de Dios. Así que eso no tiene discusión. Pero todo lo que está contenido en la Biblia no lo dijo Dios. ¿De dónde vienes? Vengo de dar la vuelta al mundo y de andar por él. ¿Quién dijo eso? Eso no lo dijo Dios. Eso lo dijo el diablo. Y así hay muchas cosas que dijeron personajes que no fue Dios, aunque está en la palabra de Dios. Está ahí porque Dios decidió que estuviera por alguna razón. En el caso del diablo, porque usted se cuenta que el diablo no hace lo que quiere, ni va donde quiere. El día que le dijo, mañana a las 8 hay reunión, ahí estaba con su libretica a hacer la tarea. No podía dejar de venir porque Dios lo convocó y tenía que venir. Hay una cosa que se llama el infierno del Dante en la Divina Comedia. Y la gente se ha creído eso. Que el diablo que tiene cacho y tiene un rabo con una espoleta de esas. Y que los diablos son los que ponen a sufrir a la gente en el infierno. Y los cristianos que nunca han leído eso ahí y que no han leído la Divina Comedia tampoco, sino que han oído. Ellos creen que el infierno es así, que tiene estratos, que tiene pisos, que en una parte chillan más, que en otra chillan menos, que otro el calor es más caliente, otro es más. ¿Y quién dijo eso? Algunos creen que el diablo los va a llevar al infierno. Vea, hermano, el diablo le tiene tanto miedo al infierno como usted y como yo. Entonces, la gente cree que como Dios tiene el cielo, que es su reino, que el diablo tiene su reino, que es el infierno. Pero no, el infierno es una cárcel que hizo Dios para meter al diablo. Eso no es el reino del diablo. Ese es el reino de Dios, todo es de Dios. Entonces, vamos a empezar a poner las cosas en su perspectiva. Vamos a ser enseñados por la palabra, no por los escritores, no por Gabo ni por nadie. Yo vi un video de un brujo que se había convertido, porque los hermanos, no sé, están fascinados con los brujos. Se convirtió en un brujo, va a testificar esta noche, yo voy para allá. ¿Y qué te va a contar? Él vivió 40 años con el diablo y tiene una semana andar con Cristo. Conoce más al diablo que a Cristo. Y te va a contar cosas que tú te las vas a creer, pero es porque él ha andado con el diablo y no con Dios. Y lo que él dice no es verdad. Vea, el diablo no le dice verdad ni a sus siervos. Los tiene engañados. Ustedes que son de por aquí conocen la loma. No me digan que no saben que la loma está por aquí. La loma Cesar. La loma de calentura. Hay poder. Que si es caliente. A mi sobrino ahí se le achicharraron los zapatos, se le derritieron. Tiene un Nissan extra largo. Eso se calentó tanto que los zapatos se le derritieron. Yo me varé ahí y me dio un culto. Y le hice la Santa Cena al pastor y ahorita estuve ahí. Hace muchos años. Pero ahí me conocieron. Cuando era pastor en Barranquilla, un muchacho de la loma se endemonió. Y me lo llevaron allá a Barranquilla. Pero eran dos hermanas, una era cristiana y la otra no. Y la que se fue adelante con él era la no cristiana.
Ella no sabía dónde estaba la iglesia. La iglesia nuestra allá queda cerca a la Universidad del Atlántico. Entonces ella llegó y vio eso allá y como que le pareció y preguntó, ¿y qué pasó? No, es que ella contó lo que pasaba con ella. Dice, no, aquí hay un grupo de parapsicólogos que lo ayudan. Y se lo llevaron por una casa para liberarlo. Entonces, la hermana fue ella. Y cuando ella llegó, estaban invocando un espíritu. Y le preguntaban al espíritu que estaba en el hermano: a este muchacho los pentecostales han tratado de ayudarlo, pero no han podido. ¿Qué nos dices? Ellos estaban hablando como a Dios. Y el endemoniado les respondió: el Dios de los pentecostales es más grande que yo. Entonces, el Dios de los pentecostales, ¿acaso hay más de un Dios? Es decir, que los espiritistas estaban engañados, pensando que hablaban con Dios y no era Dios. Tú no puedes pararte en un culto a traer un recién convertido hechicero para que te cuente historias que son de demonios, porque él no conoce otra cosa. Déjalo que ande con Dios siquiera 5 años y verás que le cambia la historia. Se da cuenta que eso era una mentira. El diablo te había engañado. Y que yo vi, mi tía cuando yo era niño, ella era líder de la Dorcas por todo esto, por La Guajira hasta Antioquia. Y ella llegaba con su historia: no, allá en La Guajira hay hechiceros que se vuelven animales, se hace un perro, un pájaro. Yo estaba acostado y un pájaro ahí, y hay poder, me está mirando. Hermano, nadie se puede volver un animal, nadie. El único que puede crear es Dios. El único que puede dar vida es Dios. Satanás no resucitó a nadie nunca. Los vudús no resucitan a nadie. No, es que nosotros no podemos creer todo lo que la gente dice. Tenemos la palabra. Eso dijo el rey de Israel: ¿y yo acaso soy Dios que dé vida o que la quite? Yo no soy Dios. Yo le digo a Naamán. Ese hombre estaba claro. Hay cosas que solo puede hacer Dios porque es todopoderoso, pero el diablo no. Entonces nosotros no podemos permitir que los libros o las historias o los testimonios de personas o la televisión, porque salen tantos predicadores de televisión ahora, los de esa es la oración de ¿qué? La oración fuerte. Eso traen botellas de agua y todo. Agua bendita. Casi que digo la palabra que no me gusta, pero... Hermano, no podemos creer a todo espíritu. Nosotros, nuestra regla es: escrito está lo que dice la palabra de Dios. Y ella es más que miel y que la destila del panal. Hay una recomendación de Pablo a Timoteo y le dice: entre tanto que voy, ocúpate. ¿En qué? Ocúpate en la lectura. A uno sí le sorprende que los hermanos no identifican los versículos. A veces yo cito versículos completos y la gente no, ni sabía que era un versículo. Yo nunca me propuse aprendérmelos, sino que los he leído tantas veces que sé que están ahí. De pronto no sé ni siquiera el capítulo y el versículo, pero sé que están. Y cuando hablo me salen. ¿Por qué? Porque los he leído mucho. Porque imagínense ustedes, uno leyendo un libro 60 y pico de años, no puede decir que no aprenda nada. El mismo libro, por muy torpecito que uno sea, algo aprende. ¿Cierto? Así que tranquila, tranquilo, algo vas a aprender. Léela, léela, léela. Y la Biblia dice: el que lee, entienda. Búsquele el significado. Porque si no, vamos a terminar mal. Así que tenemos una palabra de Dios que es revelación.
y es lámpara. Es decir, me ilumina el camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿No le parece a usted interesante que el capítulo más largo de la Biblia se dedique a la palabra? Eso es un acróstico con el alfabeto hebreo. Con cada palabra, con cada letra del alfabeto se empieza un trozo. Así que ese es el libro, el capítulo más largo de la Biblia. Y si tú lo abres, está casi en la mitad, ¿verdad? Como en la mitad del libro. Entonces, Dios nos dejó ahí como un pique de ojo. Eso es importante. Una pistica. El capítulo más largo que yo le saqué más espacio en la palabra es el que habla de la palabra. Entonces, para nosotros, eso es una pista de la importancia que Dios le da a eso, porque la Biblia es un libro muy pequeño para hablar de tantas cosas. Y si a un solo tema se le dedica tanto espacio, debe ser que ese tema es muy importante. Si no, Dios no lo haría. Y es importante que nosotros aprendamos a entender y a escudriñar, a estudiar las Escrituras. La Biblia dice, ¿quién como el sabio? ¿Quién como el que entiende el significado de las cosas? El rostro, la tosquedad del rostro se le muda, se le cambia. Y verdad, hay gente que se ve ordinaria cuando se convierte. Se van puliendo. Se van puliendo. Yo llegué a un campamento de pastores por allá en el valle. Y había un muchacho que parecía más campesino que San Isidro. Era ordinario. Y me dio la mano, esa mano estaba llena de callos. Pero se veía un muchacho muy interesado, de los nuevos. Y me estaba entusiasmado, mi hermano, me pusieron una heladera por allá y me está yendo bien y todo. Yo saqué un rato y estuve explicando y tal. Casualmente al año entrante yo tuve que ir y me lo encontré, estaba ahí, blanca, su corbatica. Yo a propósito fui a saludar. Dame esa mano. Yo tenía tantos callos. Oye, es que ese hermano parece mentira. Al otro año fui. No, era pinta. Y hablaba fino. La palabra lo cambia uno. Es que uno ni se da cuenta cómo uno repite los versículos que en el vocabulario diario. Y uno va adquiriendo un vocabulario nuevo. Y claro, empieza a hablar distinto. Y francamente, yo con ese muchacho tuve esa experiencia. Cómo se fue transformando. Porque él era un campesino raso. Oh, y fue avanzando. Lo sacaron del campo, lo pusieron en una ladera más grande, después en un pueblo. Y va bien. Es decir, que lo que dice la Escritura no es mentira. Hasta la dureza de su semblante se muda. La sabiduría del hombre ilumina su rostro. El hombre inteligente, el hombre culto, el hombre enterado, va cambiando de expresión. Aprende a hablar, la gesticulación es distinta, se le ve. Es una cosa que no es que lo pretenda. Y pasa igual, ustedes seguramente en las iglesias, si ustedes piensen en la iglesia local, y piensen así, las personas que llegan de una vida muy difícil, y usted la ve después de 3, 4 años, me parece, otras personas. Esos están pulidos, hablan diferente, tienen un templeo. Ya, la iglesia en ese sentido hace un trabajo social muy profundo. Es una transformación social muy grande. Como una persona que entra al Evangelio cambia, no solo religiosamente, sino que él socialmente se va ubicando diferente. Y en ese sentido creo que eso es parte de la labor que hace en la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros tengamos esa comprensión, que cuando enseñamos la palabra estamos haciendo una labor multifacética, es decir, estamos apuntando a varios objetivos sin decir mucho, pero estamos haciendo un trabajo de varios objetivos. Cuando nosotros nos metemos en la Escritura, nosotros empezamos a descubrir cosas distintas. Hay gente que ha leído versículos
que le han causado impacto y la gente se lo repite, se lo repite. Y entonces ellos lo repiten también. Y hermano, no hay manera de quitarles la idea. Yo se lo digo ahora, lo aclaro y mañana él dice, no, es que, y a él le parece posible cambiar de idea. Dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra... Y se quedan ahí. Y ese versículo lo repiten 40.000 veces. Y se quedan con eso. Hermano, es que no tenemos lucha contra carne y sangre, los principados y potestades. Hay poder, hay poder. Pero no dice así la Biblia. Y ese es el problema, hermano. Usted me dice, hermano Álvaro, voy a hacer un viaje a Leticia, me voy para la Amazonas porque voy a entrar a unos pueblecitos por ahí. Entonces yo le veo la pinta y digo, ¿y tú vas a ir así? Me dice, sí, mira, allá hay mosquitos, hay culebras, hay barrizales, los ríos a veces se desbordan. Yo te recomiendo que te compres unas botas pantaneras, que te compres una gabardina de esas impermeables, compres un sombrero y te eches bastante repelente y te vas tranquilo. Pero él se queda con, no hermano, yo iba para Leticia, pero mire, allá hay mosquitos, allá hay ríos que se inundan, allá hay lodazales, y no, imagínese hermano, imagínese. No, es que te dije eso para decirte cómo podías vestirte bien allá. No era porque eso no sea un problema que sea insoluble. Y ese versículo ha hecho daño por eso, porque la gente leyó el versículo y ahí se quedó. Porque no tenemos lucha contra carne y sexo, contra principados y tal. Por tanto, aquí está la solución. Vamos a salir en ayuno contra esos demonios. Eso no dice la Biblia. No te dijeron eso para eso. Por tanto, en consecuencia, ya que eso es así, vestidos de toda la armadura de Cristo. Ya, eso no es más para más escándalo. Pero eso pasa porque yo no leo la Biblia, sino que escucho. Y como él me citó hasta ahí, hasta ahí. Y me quedé con todo lo que él dijo, que pocas mentiras. Pero yo creo que son verdad porque yo oí hasta ahí. Y él no leyó más. Y nosotros no empalmamos. De modo que si alguno está en Cristo. ¿Y a qué se refiere esa escritura? ¿Qué quiere decir eso? Porque por desgracia, la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos. Eso lo han hecho los editores para facilitar la lectura, para que yo sepa orientarme por dónde voy, más o menos, o dónde busco. Pero la Biblia no fue escrita por capítulos y versículos, lo que quiere decir que los capítulos y los versículos no tienen identidad propia. Y si yo cojo un versículo, ese versículo es solo parte de un texto. Y ese versículo que dice, de modo que si alguno está escrito, de modo, esa palabra de modo es toda la clave. Así que, ya que esto es así, de aquí adelante, a nadie conocemos según la carne. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, entonces fíjate que el versículo coge otra dimensión. Yo soy una nueva criatura en relación a las relaciones familiares y carnales. Y eso es lo que menos hacemos nosotros. ¿Dónde está la hermana Miriam que tuvo un bebé? No, hermano, no vino a la escuela dominical porque fue donde la mamá a mostrarle el nieto. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aun si a mi mamá conocimos según la carne, ya no la conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las relaciones viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El versículo habla de todo, totalmente de otra cosa de la que nos parece.
Justificados pues, nadie se detiene al pues. Pero el pues es la clave de todo. Porque enlaza lo que está en ese versículo o el resto. Le hacen creer uno que uno es justificado porque tiene fe. No, yo tengo fe y no soy justificado. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no solo a él, sino también a los que hemos creído en aquel que levantó a Jesús de los muertos, justificados pues por esa fe en el que resucitó a Cristo de los muertos. Es que somos justificados, no por tener fe, sino por haber creído en el que resucitó. Eso es distinto. Además ser enseñados por la palabra, no por lo que... Es que sacan un versículo y ya. La fe viene por el oír. No es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y se quedan ahí y no hay quien lo saque. Y dicen, no, es que la persona no tiene fe. Cuando oye la Biblia, la palabra, entonces la palabra le crea la fe. Eso no dice. Dice, porque dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero no todos creyeron. Dice el capítulo, ¿verdad? Pero no todos creyeron, porque dice la Escritura, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Porque ¿cómo van a creer en lo que no han oído? Es decir, que yo no puedo creer en algo que nadie me ha contado. Y es obvio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien se los cuente, quien les predique? Así que la fe viene por lo que se oye. No que me crean la fe. Están haciendo un argumento para decirme, yo tengo que oír para poder creer en algo. No porque lo que me dicen me cree la fe, sino que yo cómo voy a creer lo que ni siquiera sé que existe. Entonces, para ser enseñados por la palabra también tenemos que aprender a estudiarla. Y hay que aprender a leer. Yo me pregunto una cosa. Capítulo 53 de Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo, para que le deseemos. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora, ¿quién de ustedes entendió eso? Entonces yo encuentro un pasaje de la Biblia que dice que un señor extranjero venía leyendo ese capítulo. Y se le acercó Felipe y le dijo, óyeme, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y vea la pregunta que yo nunca me he hecho. ¿Este hombre hablaba de sí mismo o hablaba de otro? Yo sí leo en mi español, yo veo que no habla de sí mismo. Isaías no hablaba de sí mismo. Hablaba de otro. Pero el etíope le pareció raro. Dice, ¿él de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Entonces esa pregunta que yo nunca me he hecho, y he leído ese capítulo cualquier cantidad de veces desde que estaba chiquito. Yo digo, ¿por qué él no entendió? Y me hago yo varias conjeturas. No sabía leer bien. Pero siendo un hombre de gobierno, lo más lógico es que yo crea que sí sabía leer. ¿Cierto? Entonces, bueno, de pronto sabía hebreo, pero no lo dominaba. Pudo ser. Pudo ser que no estaba en hebreo, sino que era una traducción, pero la traducción no era muy clara.
no era muy buena. Es decir, que hay varias posibilidades de por qué no entendió. Porque para mí, en el mío está clarito. Yo veo que no hablaba del mismo sino de otro. Pero fíjese usted cómo nosotros sí tenemos que tener cuidado. Porque tenemos una Biblia que no es original, sino una traducción. Y esa traducción pudo ser muy acertada o poco acertada.